Muchas gracias, doctor Rosselli, por presentarme. Em, bueno, yo soy Ana María Aravena. Como dijo el doctor, trabajo hace varios años en Teletón. Mis intereses son bien variados, como explicaba el doctor Rosselli, pero en realidad por cosas del destino me he ido haciendo cargo de pacientes en forma progresiva de artrogriposis y por eso es que gracias al comité organizador por invitarme, acepté y les propuse hablar de artrogriposis, que es un tema que poco hablamos de ello, son pocos pacientes y probablemente por eso es que lo tocamos poco, pero cada uno de ellos es un desafío, cada uno de ellos es único, cada uno de ellos presenta una alteración que no es repetible en otro, y si es repetible está asociado de cosas que el otro paciente no, por lo tanto, cada uno de ellos es un desafío, como les decía, y la intención mía hoy, dado que trabajo en Teletón y es un centro de rehabilitación integral, es darle una mirada más bien desde el punto de vista general, como cirujanos, cómo enfrentamos estos casos y en qué debemos fijarnos para darle una mejor calidad de vida, más que un cuerpo derecho, un cuerpo bien alineado, sino más bien eso asociado a los beneficios que en realidad los pacientes, los niños con artrogriposis o los adultos con artrogriposis necesitan para desenvolverse en la vida diaria. No podía empezar esta presentación sin mostrarles el primer retrato de un niño artrogripótico pintado por el pintor español José Rivera en el 1642, donde él está parado y se notan claramente sus rasgos artrogripóticos, tiene su bastón graciosamente puesto en el hombro y en la mano tiene un papel donde se lee algo así como, por favor, deme limosna para comer. Bueno, con el paso de los años y los siglos, yo espero que en todo el mundo esto haya cambiado. Los niños con deformidades antes eran usados como bufones para el divertimento de los nobles o de la clase acomodada. Y bueno, este retrato muestra que era un mendigo. Yo espero que a través de esta mirada veamos que es posible sacar adelante niños con estas deformidades, estas alteraciones tan grandes y que sean aptos para integrarse a una vida comunitaria. No tengo conflictos de interés que declarar y tengo autorización del Comité de Ética Asistencial de Teletón para esta presentación. Esta es una niñita de meses que tiene el cuadro típico que todos conocemos y nos enseñaron y está descrito en todos los libros, donde hay compromiso de las cuatro extremidades, las articulaciones rígidas, los pies deformados, las manos deformadas, una cara especial con un hemangioma en la frente, una nariz especial pequeña, una boca pequeña, y clásicamente estos niños se decía que tienen un nivel intelectual normal o superior, pero un cuerpo que no le acompaña. Bueno, esta es una de las manifestaciones de la artrogriposis múltiple. Este es el caso de la mioplasia, que es un caso especial de los múltiples que hay identificados hoy día. Es un grupo heterogéneo de desórdenes, que o sea, la alteración de la rigidez es un signo clínico más que un diagnóstico. El único signo común de todos estos desórdenes es la hipomovilidad fetal. Por lo tanto, el diagnóstico se puede hacer prenatal y es importante hacerlo para preparar la familia, preparar el parto y preparar las posibles intervenciones que se deben hacer en los primeros días de vida y pensando en que no es una mioplasia, que puede ser otro tipo de alteración que nos lleve al mismo signo clínico. La biología molecular ha identificado más de 400 condiciones que llevan a estos síndromes de alteraciones articulares y de déficit de movimiento. Ninguna clasificación es completamente satisfactoria hasta hoy. Hay clasificaciones clínicas, genéticas, por etiología y funcionales, pero aún está en desarrollo una clasificación integral donde uno pueda, con una sola clasificación, tomar decisiones, poder hacer algoritmos de tratamiento y poder llevar al niño desde recién nacido una línea continua hasta la adultez. Hoy día hay clasificaciones de diagnóstico, de etiología, de genética, funcionales, clínicos. Cada uno lo usa, cada especialista en su área, pero no hay ninguno que hoy día nos dé a todos por igual la misma referencia respecto a esta entidad.
Está descrito que es afectado un niño por cada 10.000 nacidos vivos, y en este gráfico vemos cómo el 56% tiene afectación de extremidades superiores e inferiores, el 27% solo de inferiores y el 17% solo de superiores. Por lo tanto, más del 80% de los niños con artrogriposis nacidos tienen compromiso de extremidades inferiores. De ahí la importancia de conocer el tema, a pesar de que, según la literatura actual, las extremidades superiores son las más importantes para la funcionalidad del niño en artrogriposis. En Teletón Chile atendemos a 26.000 niños y jóvenes entre 0 y 18 años con alguna discapacidad de origen neuromuscular en 14 institutos distribuidos geográficamente en nuestro largo país. Tenemos 305 pacientes con diagnóstico de artrogriposis ingresados, registrados en nuestro sistema. El Instituto Santiago, que es el Centro de Referencia Nacional, tiene 118 pacientes. Nosotros tenemos alrededor del 90% de cobertura de atención de pacientes con discapacidad de origen neuromuscular. Según nuestra estadística nacional 2017, que es la última oficializada, hubo 219.500 nacimientos vivos y somos 19.400 millones de habitantes. Nos da alrededor de 22 casos al año, lo que coincide muy cercano a la cantidad de pacientes que nosotros tenemos, a como 380 y algo, y nosotros tenemos 305. Estos pacientes, muchos se tratan únicamente en Teletón, pero tenemos mucha tratancia compartida entre los centros privados y los centros públicos de salud. Teletón es una fundación sin fines de lucro. Nosotros, o sea, los pacientes no pagan ninguna de las atenciones y tienen o procuramos darle una rehabilitación integral. ¿Qué pasa cuando el mundo se enfrenta a un paciente artrogripótico? El mundo, todos nosotros, estamos confusos, desorientados, perdidos. Es la mayor queja que tienen los pacientes con artrogriposis en la vida adulta. Refieren que es un problema importante para ellos la falta de conocimiento del personal de salud, sea cual sea la especialidad respecto a su condición. Por lo tanto, es importante que los centros que traten artrogriposis o los profesionales que traten artrogriposis sean capaces de difundir y comunicar qué es un paciente con artrogriposis con la mirada actual, no el paciente de la mioplasia, que probablemente es el que tiene menos problemas, sino los pacientes sindromáticos que tienen muchas otras alteraciones asociadas. Entrando un poco en materia ya de lo que nosotros hacemos, las extremidades superiores, nosotros como equipo nos dividimos en los que hacen superior, los que hacemos inferior. Yo no hago nada de superior, hice alguna vez, hoy día ya lo olvidé. No, me voy a enfocar solo en extremidades inferiores. Columna tampoco hacemos en el instituto, sé muy poco de columna, pero la columna está pegada a la pelvis y ahí sí que yo algo sé. La columna vertebral está afectada en estos pacientes, generalmente son curvas largas, pueden ser instrumentación o no, y algunas son muy rígidas y otras son menos rígidas. Las caderas pueden ser móviles o rígidas, pueden estar centradas, subluxadas, luxadas, asimétricas. Las rodillas pueden tener contracturas en extensión, en flexión y en distintos grados. Puede ser simétrico o asimétrico. Los tobillos y los pies están en deformidades variables de equinovaro, pivot, astrágalo vertical, pero el denominador común de todo esto es la rigidez articular. Ya en el año 2009 ya se sabía o ya se había concluido, se había evaluado que la funcionalidad a largo plazo de los niños con artrogriposis no se relaciona con la severidad al nacer, esto con o sin tratamiento, y esto justifica el tratamiento temprano. Y es ahí donde empiezan las estrategias para hacer tratamientos tempranos y racionales. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento en un paciente de artrogriposis? Esto desde el punto de vista global, no solo quirúrgico, global. Mantener la función, dar herramientas al paciente para su independencia, prevenir el sobreuso y la progresión de las retracciones. En segundo plano, pero no menos importante, mejorar la cosmesis, facilitar el cuidado de estos pacientes, disminuir el disconfort o darle algo de confort en su vida diaria. Y a largo plazo, reducir el dolor en la vida adulta, que se ha visto que es uno de los síntomas presentes y que
nosotros como traumatólogos infantiles los damos de alta y no hay asociaciones de pacientes adultos con artrogriposis, por lo menos en nuestro lado del mundo, en Estados Unidos, en Europa, existen. Por eso es que la visión nuestra es tratar a los niños y darles las mejores opciones para la transición a la vida adulta. Y esta es una definición de mis colegas fisiatras, que son las que hacen la rehabilitación, es ayudar al niño a alcanzar su potencial de independencia y autonomía en una perspectiva vital. Es muy bonito el concepto, pero es un tremendo desafío. Ahora, hay publicaciones recientes donde se habla de la calidad de vida a largo plazo de los pacientes con artrogriposis múltiple. ¿Y qué se ha visto? Que los pacientes que tienen nivel intelectual normal es esencial la rehabilitación y la educación. Esto es lo que les va a dar las herramientas para insertarse en la sociedad. La prioridad es la extremidad superior, porque ello le va a dar herramientas para poder desempeñarse, ya sea laboralmente, socialmente. También se ha visto que la funcionalidad no depende de la alineación totalmente. Se ha visto que en pacientes adultos, después de una fractura, hay que alinear a la forma previa que tenía la estructura. Ya se sabe que hasta un 10% de corrección puede deteriorar la función previa, salvo que lo hagamos expresamente para mejorar función. Pero si estamos hablando solo de una fractura, los pacientes artrogripóticos, por su condición, tienen caídas frecuentes, ya sea por su marcha o por andar en silla de ruedas, o a veces incluso por rehabilitación, por movimientos de elongación forzado, se producen fracturas. Y ya está comprobado que en una persona con funcionalidad, uno le alinea un hueso secundario a un tramo de una fractura, si hay más del 100%, más del 10% de la corrección, puede deteriorar la función que tenía. Por lo tanto, tenemos que tener eso en cuenta. Si las caderas están luxadas, la reducción de la cadera unilateral todavía es un concepto que está vigente. Hay que tener precaución en las luxaciones bilaterales porque manejo de partes blandas en pacientes artrogripóticos significa rigidez de esa articulación. Así que hay que tener precaución. No está contraindicado, pero hay que tener precaución. Hay que cuidar los tejidos, sobre todo de los pies, porque los pies rígidos en la adultez duelen. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. Sé que a veces no hay opciones, pero al menos en las primeras etapas evitar la cirugía. La columna, hay que tener cuidado como una distrofia muscular. No es progresiva, pero la curva sí es progresiva. No es que la artrogriposis sea progresiva, la curva es progresiva y si progresa puede llegar a perjudicar la función respiratoria del niño, la mecánica respiratoria. Por lo tanto, a veces más que por el grado de curva, se hacen instrumentaciones para evitar la falla de la mecánica respiratoria. Y se sabe también que la función alcanzada en la adolescencia no cambia en la adultez. Estos 3 estudios que salieron el año pasado hablan de la rehabilitación, la calidad de vida y la relación entre las cirugías articulares y la calidad de vida en adultos. Y todos ellos coinciden en algunos puntos. Hay varias miradas dentro de cada trabajo, hay mediciones de calidad de vida laborales, educacionales, etcétera. Pero los puntos importantes es que las necesidades hay que medirlas y hay que verlas según la etapa de la vida. No son las mismas necesidades de desplazamiento de un niño que de un adulto. Por lo tanto, no debiéramos pensar que lo que estamos haciendo es para la adultez. Lo que nosotros hacemos como infantiles, lo hacemos para el niño, de la etapa en que lo estamos tratando. La etapa adulta va a ser una vez que termine de crecer. Y en esa etapa tenemos que evaluar si todo lo que hicimos es suficiente, fue mucho, nos pasamos o nos faltan cosas por hacer. El enfrentamiento debe ser multidisciplinario. Nosotros solos como cirujanos no podemos darle todo el apoyo que se necesita para hacer una rehabilitación completa. La preocupación sí del ortopedista es el alivio del dolor, ya sea evitándolo por manejo farmacológico, por adecuadas cirugías y en momentos adecuados, y
evaluando el envejecimiento de las articulaciones. Hay test de evaluación de calidad de vida donde se están validando actualmente, y los test que hay actualmente validados para calidad de vida se aplican en parálisis cerebral, pero se vio, por ejemplo, que en artrogriposis no aplicaban por distintos parámetros. Por lo tanto, la evaluación de calidad de vida ha sido hecha por segmentos, pero ya hay una tendencia a evaluar cuál ha sido la satisfacción con los tratamientos, sin los tratamientos, y hay algunos que muestran tendencia que los pacientes adultos habrían preferido no operarse por las consecuencias que tienen durante la adultez, no durante la niñez. Y hay score de capacidad física que se están usando, y por ejemplo, hoy día ya hay publicaciones, en una de estas tres aparece, en que la cirugía de rodillas y hombros, por ejemplo, tiene más probable correlación negativa con un score de capacidad física. Por lo tanto, en estudios posteriores hay que ver si en realidad es necesario hacerla o no. Y, en cambio, la cirugía de codo tiene una correlación positiva porque tiene una función independiente y ayuda a la independencia de los niños además. El dolor en los niños y en los adultos es un problema, como yo les había dicho. Entonces, se están haciendo ahora estudios, esto fue publicado también el año pasado, donde se están validando herramientas para medición del dolor. En los niños es muy difícil de evaluar, las herramientas que hay son muy generales y depende de la atención, de la capacidad intelectual de los niños. Generalmente en niños el dolor es posoperatorio, no lo refieren ni antes ni después, pero eso no significa que no lo tengan. Los niños tienen capacidades de aguantar situaciones, de acomodarse, mucho mayores que los adultos, probablemente porque aún no tienen las herramientas para comunicarlo, o porque los niños asumen lo que les pasa como parte de lo que es, no lo asumen como algo ajeno a ellos. Probablemente una vez que aprenden lo que es dolor e intensidades de dolor, empiezan a referirlo. Y sí se sabe que los adultos con artrogriposis con cirugía y sin cirugía tienen dolor durante la adultez, y hay tendencia en los estudios a que el dolor está presente, el dolor crónico, en adultos operados más que en los no operados. Por lo tanto, el manejo del dolor en las primeras etapas de aparición, que son en los periodos postoperatorios, debe ser muy bien hecho, con manejo farmacológico, no farmacológico. No hay que activar el círculo vicioso del dolor, hay que pararlo, hay que usar las dosis adecuadas con la medicación adecuada, y ahí la ayuda del anestesista en los primeros días postoperatorios es crucial. El 2017 salió ya con mirada quirúrgica el tratamiento de las contracturas o deformidades de extremidades inferiores, donde se hace una revisión de cómo enfrentar las contracturas, deformidades en cadera, rodilla, tobillo y pie. Y ellos ya saben y ya está validado que hay una variabilidad de deformidades y combinación ilimitadas, incluyendo asimétricas. Por lo tanto, no hay un algoritmo único para poder hacer un tratamiento quirúrgico. No todos los adultos caminan a pesar de que tienen alguna capacidad, porque para caminar ocupan una gran energía y un gran costo energético, por lo tanto lo evitan. Para ellos, desplazarse por otras vías muchas veces es la solución. Las cirugías siempre deben ser para mejorar función. Las órtesis se deben usar para corrección, mantener las correcciones, no para corregir, sino mantener correcciones y ayudar en la función. Siempre en un ambiente de rehabilitación integral donde deben estar presentes los cirujanos de todas maneras, pero también los rehabilitadores, kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, psicólogos, asistentes sociales, psiquiatras, todos ellos, más sus médicos de cabecera, que son médicos pediatras integrales, donde entre todos se debe hacer una red de soporte para mantener un buen seguimiento a través de los años de estos pacientes. Los objetivos generales en niños son
que sean más funcionales, más independientes y deambulantes en la medida de lo posible. Entonces, sabiendo todo esto, ¿cuál es el enfrentamiento quirúrgico posible ya publicado? Aquí aparecemos nosotros, equipos ya conformados, cada maestrito con su herramientita, algunos heroínas por ahí. Consideraciones anestésicas. Coordinar cirugías para limitar exposición anestésica. Estos pacientes muchas veces necesitan otros procedimientos, están asociados a criptorquidia, asociados a lesiones de mandíbula, asociados a extremidades inferiores y superiores, etc. Por lo tanto, si hay más de un procedimiento que se puede hacer en un mismo acto anestésico, hay que tratar de hacerlo así. La asociación con hipertermia maligna existe, no en los niños de artrogriposis múltiple o amioplasia comunes, sino que más bien en los sindromáticos, donde hay muchas veces miopatías de baja frecuencia, pero que la manifestación es una artrogriposis, tienen baja incidencia, pero el anestesista debe evaluar al niño y debe saber el diagnóstico previo antes de darle anestesia y considerar las alteraciones craneofaciales. Por lo tanto, estos niños deben ir a una consulta, además de todos los otros pases que deben tener por una cirugía, debe ir a una consulta anestésica previa para evitar apuros o conflictos en pabellón. Además, recordar que la mayoría de los niños con artrogriposis tienen un intelecto normal y son niños sanos que tienen deformidades en su cuerpo. Por lo tanto, hay que ocupar todas las herramientas que ocupamos para niños sanos para bajar el estrés y que las cirugías no sean eventos tan traumáticos que lleven, porque además sabemos que van a entrar más de una vez a pabellón, que lleven a que toda esta experiencia después gatille en ellos solo por el recuerdo o por mínimos estímulos, dolores crónicos o afecciones o depresiones, etc. El equipo muy bien preparado, conociendo lo instrumental que hay disponible, preparando y planificando la cirugía, un equipo muy interesado. Aquí hay muchas manos ayudando, pero al menos hay un par de cirujanos que están haciendo la técnica y el resto tienen que aprender porque el cirujano mayor tiene que entregarle al cirujano menor las técnicas y los conceptos, y un equipo quirúrgico preparado, incluido el señor técnico de rayos, el anestesista, para poder hacer el mejor procedimiento posible en el menor tiempo posible y con el mejor resultado posible. Tenemos consensos en los cuales nos podemos hoy apoyar. Se han hecho 3 simposios internacionales de artrogriposis. El primero en 2007, que se hizo en Inglaterra, el segundo en San Petersburgo, Rusia, en el 2014, y el tercero y último, el 2018, en Filadelfia, donde participaron múltiples especialistas en artrogriposis a nivel mundial, y participó un latinoamericano, un colega venezolano, que no sé quién es, pero puede que esté en la audiencia. Así que si está por ahí, nos dice. ¿Y qué dice el último consenso? Que se han ido mejorando, y el último recoge lo anterior, corrige lo que no estaban bien, pero además ya se están hablando en que el manejo integral de la artrogriposis, los pacientes de artrogriposis, debe ir de la mano con grupos de apoyo, con grupos terapéuticos, etc. Tiene que ser un manejo mucho más amplio de solo la cirugía o solo la rehabilitación. En caderas sabemos ya que el compromiso puede ir entre un 50 a un 90%. La luxación de caderas va entre un 15 y un 30%. Las contracturas entre un 18 y 51. Por lo tanto, es un gran porcentaje de pacientes que tienen afectadas las caderas. Esta es una displasia teratológica, por lo tanto, no se usa Neftepablid ni ningún otro elemento de contención de caderas. No se debe usar. La reducción quirúrgica en caderas o en artrogriposis, la reducción quirúrgica es igual a rigidez. Entonces, ¿cuál ha sido el consenso? Cuando se comparan con luxaciones o reducciones unilaterales con bilaterales, las unilaterales se deben seguir haciendo para mantener la simetría. Además, la pérdida de movilidad es menor cuando es unilateral. Cuando son las dos caderas las que se tienen que operar y hacer una reducción quirúrgica, la pérdida de movilidad es mayor. Por lo tanto, no se recomienda, pero la evaluación debe ser caso a caso. Hay distintas estrategias y tiempos difieren según los autores,
pero tenemos nuestro consenso donde dice que el abordaje puede ser anterior, directo, hay gran sangrado, pero en manos expertas este gran sangrado disminuye. Pero también tenemos el abordaje medial que deja pequeña cicatriz, pero en este caso el riesgo de lesión neurovascular existe. Por lo tanto, el abordaje que se elija va a depender de la expertise del cirujano. Se deben hacer osteotomías varizantes rotadoras con acortamiento para poder posicionar la cadera en el caso que esté luxada. Y se debe estabilizar a través del ligamento redondo o agujas de Kirchner al acetábulo. Esta es una foto de revista donde se muestra una cadera luxada unilateral, se hace una reducción, un abordaje anterolateral y se fija, además del ligamento redondo al fondo del acetábulo, se fija con un Kirchner a la pelvis y después de un par de años la cadera se mantiene estable. Por lo tanto, es un procedimiento posible de hacer con buen resultado. No hay estadísticas todavía tan claras, hay solo reportes de casos de los abordajes mediales con necrosis de la cabeza femoral, pero no hay un registro que diga tal porcentaje de las reducciones se necrosan. Dependiendo del tamaño acetabular, hay que planificar una acetabuloplastía para la contención de la cadera. Después de esta cirugía, yeso pelvipedio por 6 semanas. Y las complicaciones, como ya les decía, la reluxación, la necrosis vascular y la rigidez. Una necrosis vascular es un desastre, una cadera perdida y probablemente va a estar rígida, y la rigidez, aunque tengamos cadera, tampoco nos sirve. La edad óptima de tratamiento es antes de los 3 años de edad. El consenso en las contracturas también está publicado, se publicó en el 2016, está esta técnica que yo encuentro que es maravillosa, donde sin tocar la articulación de la cadera se hacen cortes basados en una planificación con un escoplo que se pone paralelo a una guía que se pone en las crestas ilíacas anterosuperiores, se hace un corte paralelo al escoplo, después se corta otro segmento en un corte perpendicular a la diáfisis, se unen los segmentos y se logra, y derrotando la extremidad inferior, se logra alinear las extremidades. Este es un caso de un paciente nuestro en que esta es la posición en que llega a la consulta con los pies para atrás. Esta es la silla de rueda que es gigante para él, pero aquí es la única forma de poder transportarlo porque no cabe en otra silla de ruedas. Cuando uno le pide que se siente con las piernas adelante, esta es la posición en que queda y tiene que ponerse de lado porque no cabe en la silla. En el preoperatorio, esta es la postura habitual de él, así hacía toda su vida. Hicimos la técnica de rotación, de orientación de fémur proximal. Esta es la radiografía preoperatoria, el flexo de rodilla, pie equino que no se ve y las caderas están centradas afortunadamente. Hicimos la técnica, hicimos artrografía y las caderas estaban en su lugar, tenían movilidad y el resultado postoperatorio inmediato es este. Inmediatamente se nota como las caderas están alineadas, se hizo frenamiento anterior de la fisis distal del fémur, más una liberación posterior de ambos pies. Esta es la visión anterior, donde las piernas ya se pueden alinear, y en esta posición él ya se puede sentar. Y este es el mismo paciente un par de meses atrás, donde inició bipedestación con zapatos normales, antes no podía usar, con sus canaletas para mantener la extensión. Tiene cara de susto, no se las puedo mostrar, pero tenía la cara de susto porque fue primera vez que él se paró. A este niño le habían dicho todos sus tratantes previos que él no iba a caminar nunca, no se iba a sentar nunca y que se tenía que ver cómo era posible buscarle la forma de posicionarlo, porque una vez que creciera, lo más probable es que no iba a caber por la puerta. Afortunadamente, hoy día ya hay técnicas y algunas otras opciones como para que eso no pase. Hace pocos días me comuniqué con él por videollamadas y está ya apoyando las rodillas en el suelo con estabilización de pelvis. No se atreve a pararse porque nunca se ha parado y no tiene bastones, pero lo más probable es que este niño pueda caminar con carro, cosa que para la familia, para él parece milagro, pero la verdad, viendo la situación, es lo correcto, lo que se puede hacer. Y aquí va.
Consenso de rodillas, rigidez en extensión. Bueno, hay que hacer una plastía de cuádriceps. En este caso les estoy mostrando esta niña en que se hizo una liberación anterior de la rodilla con una plastía de cuádriceps. El problema de esto es que para lograr flexión de 90 grados muchas veces hay que abrir los retináculos y por lo menos lesionar los ligamentos laterales y se puede producir una inestabilidad de rodilla. Pero como estos niños tienen que mantenerse con aparatos, es la forma de que logren hacer una sedestación adecuada. Esta niñita no cabía en los autos porque tenía las rodillas extendidas. Para sedestación se necesitan 90 grados, pero para andar en bicicleta, por ejemplo, se necesitan 110 grados de flexión. Como sabemos que la cicatrización produce rigidez, se le da un poco más durante la cirugía y bueno, se pierde en la medida que los tejidos se van cicatrizando. Y eso serían recién nacidos, que va seguido de una plastía en caso necesario. Cuando están en contractura, en flexión de las rodillas, debemos saber que la óptima deambulación se consigue con menos de 15 grados de flexión de rodillas. Hay que hacer el tratamiento entre 3 y los 4 años de edad. Cuando son flexos menos de 30 grados, yeso seriado y hemipifisidesis anterior, el problema de la hemipifisidesis anterior es que deforma la fisis y finalmente mejora la extensión, pero va deformando la fisis, abriéndola adelante y atrás queda pequeña. Esta mañana en la presentación del doctor Bambosé presentó, en vez de hemipifisidesis con placas 8, un constructo donde se ponen las placas 8 laterales, una a cada lado, y se pasa un tornillo alambre entre placa y placa, que quedan enfrentados unos a otros. Por lo tanto, el frenamiento es solo anterior y eso no produce deformidad. Yo no lo había visto ni publicado ni en ningún otro catálogo, así que espero que la fabricación de eso salga luego y es una gran solución a la deformidad anterior de rodilla en la hemipifisidesis en pacientes con contractura en flexión. Cuando son moderadas entre 30 y 50 grados, la hemipifisidesis y eso sería hemipifisidesis asociado a capsulotomía posterior. La capsulotomía posterior es un procedimiento que es rápido en manos que lo pueden hacer bien, que lo saben hacer, pero es peligroso porque pasamos al lado de la arteria, del nervio. Hay que liberar los isquiotibiales, liberar los gastrocnemios, algunos dicen liberar los ligamentos cruzados, pero produce demasiada inestabilidad, pero como hay rigidez del resto de los otros tejidos, esa inestabilidad a veces es contenida. A veces hay que abrir las cápsulas laterales, los retináculos laterales, y con eso se consigue extender, no completamente la rodilla, pero ayuda en el caso en que se haga una hemipifisidesis. Y las severas, que son las mayores de 50 grados, siempre con fijador externo cuando están en crecimiento, fijadores externos circulares o el mejor constructo para cada caso. El promedio de extensión es 1 o 2 grados al día. Después que se consigue la extensión hay que mantener 4 semanas el fijador puesto y después 4 semanas más de yeso para evitar perder esta corrección. La recurrencia con fisis abierta es de 1 grado por mes en promedio, por lo tanto deben ser aparatados estos niños, mantenerse con yeso 4 semanas post retiro de fijador para las partes blandas, para cicatrización de partes blandas y después aparatados para evitar perder los grados ganados con la extensión. Y cuando hay madurez esquelética, bueno, ahí podemos usar osteotomías con placas o con fijadores externos. Hay distintas fórmulas o arquitecturas de cortes para lograr esto. La cosa es que hay que elegir la mejor técnica para cada paciente. En caso de los pies, el 80 al 90% de los niños con artrogriposis lo tienen afectado. Son variantes de equinosvaro, pivot y astrágalo vertical. Todos ellos con pies rígidos. El tratamiento ha cambiado significativamente en las últimas 2 décadas. Antes era tratamiento quirúrgico y ahora se ha ido pasando al tratamiento ortopédico. El método Ponseti está probado que tiene efecto en estos pacientes, aumenta el número de yesos, aumenta el número de tiempo que deben mantenerse con yeso, pero el resultado es positivo. Y para el astrágalo vertical, el método inverso de Dobbs también ha dado buenos resultados.
pero cuando esto no se hizo en etapa temprana, o no había la forma de hacerlo, o cualquier otra alternativa, el fijador externo circular es una muy buena alternativa, pero tiene la limitación que debe tener una familia comprometida para el manejo del fijador, cerca de donde está el centro de tratancia, muchos controles con el tratante y por mucho tiempo puesto el fijador. Y la otra alternativa es la astragalectomía en niños pequeños, que tiene un buen rendimiento, y en niños mayores ya aparecen las osteotomías óseas y las artrodesis. Los objetivos son calzar, bipedestar y marcha, obviamente. No vamos a pedir pies plantígrados y blandos, porque estos pies son duros. Aquí tenemos un caso de un paciente con un pivot rígido. Este paciente vive en el sur de Chile, es difícil por ruralidad y por condiciones sociales muchas veces que los pacientes estén cerca de los centros. Llegó más grande a nuestras manos para tratarlo, y en él se planificó y se realizó una astragalectomía bilateral y se logró un muy buen resultado. Aquí lo tenemos caminando, me van a perdonar, no le pude tapar la carita, por ley la debo hacer, pero no le cuenten a nadie. Aquí está con sus órtesis, bipedestando, haciendo ejercicios de equilibrio, como ustedes ven, está muy bien alineado, y acá este niñito que no había caminado nunca, o caminaba con los pies muy mal posicionados, ahora está caminando feliz de la vida con su carrito andador. Y nunca olvidar que para mantener todas nuestras correcciones debemos tener órtesis adecuadas. Si no tenemos las órtesis, nuestra cirugía está destinada al fracaso. Por lo tanto, debemos trabajar de la mano con el rehabilitador y con alguien que maneje muy bien las órtesis. Si no hay nadie que lo haga, nosotros como cirujanos debemos saber qué tipo de órtesis, qué tipo de apoyo, qué tipo de material debemos usar para que nuestra cirugía se mantenga en el tiempo y el resultado sea el óptimo esperado. Ahora, apareció también el año pasado, en agosto, este artículo donde hay una clasificación de tipos de posición de pelvis y extremidades inferiores en niños con artrogriposis, que nos da un pronóstico de marcha. Cada una de estas posiciones son 5 grupos, que las pueden revisar, está indexada. Entonces ellos observan la posición que tienen los recién nacidos, los niños, y los clasificaron en estos 5 grupos. El tipo 1, que tiene una marcha limitada infantil, son deambuladores adultos. El tipo 2, que son como las caderas en batracio que vimos en el niñito en silla de ruedas, tiene una moderada capacidad de marcha, caminaron de la primera década aparatados y después ya dejan de caminar por el gasto de energía. Los pacientes con artrogriposis caminan no por la musculatura de las inferiores, caminan por proporción de la musculatura del core, del centro del cuerpo, musculatura dorsal, abdominal, por propulsión, porque no tienen músculos. Las articulaciones son móviles a veces, pero no tienen los motores que las muevan, por lo tanto caminan por propulsión, y ese tipo de marcha consume mucha energía. Los tipo 3, estos pacientes son caderas que están en flexión, rígidas, rodillas fijas, pies fijos, usuarios de silla de ruedas, por lo tanto en este grupo nosotros deberíamos concentrarnos en alinearlo para usar silla de ruedas. Los tipo 4 son los niños que tienen hiperextensión de rodillas, 90% son deambuladores en la adultez. Estos son los niños que hay que ponerles yeso en las rodillas en las primeras etapas de vida, las caderas van cediendo junto con los yesos, y por último hay que aplomar los pies, y con ello 90% camina. Y el tipo 5, que son asimétricos, que pueden tener todo tipo de contracturas para cualquier parte, 30% de ellos usan silla de ruedas en la adultez, y todo eso asociado, o sea, con un buen tratamiento bien planificado, 30% usan silla de ruedas. Por lo tanto, esta clasificación, una vez que esté afinada y que ya esté validada, probablemente nos va a dar los pasos para tener un algoritmo de tratamiento y para la toma de decisiones que hoy día depende de cada maestro que le toque al paciente y de lo que él sepa, la decisión que va a tomar. Y acordarse además que el laboratorio de marcha lo tenemos como herramienta para analizar nuestros casos, nuestros resultados, y en algunos casos, en el
preoperatorio nos puede ayudar a orientar qué hacer y qué no hacer, qué funciona bien y qué no funciona tan bien en cada paciente. Ahora, el resultado después de cada intervención, con esta herramienta lo podemos evaluar y en el largo plazo probablemente vamos a tener más respuestas para poder justificar hacer o no una cirugía con fines funcionales, no de alineación. Además, el laboratorio de marcha logra identificar movimientos compensatorios de la marcha, por lo tanto, también nosotros podemos decir, por ejemplo, un niño que tiene una escoliosis, pero con la columna móvil, ese niño tiene movimientos compensatorios que probablemente van a impulsar mejor su marcha que un niño que tiene instrumentada la columna, y ahí se pueden ir tomando decisiones, qué hacer primero, qué hacer después, o si sabemos que instrumentando la columna, poniendo rígida, ese segmento va a perder la marcha porque eso es compensatorio de lo otro, etc. Entonces ahí uno puede tener más elementos objetivos para tomar decisiones. Como conclusión y discusión, les sigo diciendo que hay que buscar la funcionalidad más que el alineamiento. Yo sé que el doctor Bambosé también está de acuerdo con este concepto, pero esta mañana lo escuché en su charla y en realidad él, como buen cirujano que es, yo estoy contaminada por la rehabilitación, habla solo de cirugías y de métodos quirúrgicos, que es fascinante porque hace todo bonificador y los niños le quedan muy bonitos. Pero en nuestra realidad, la verdad es que si bien nuestros pacientes podrían tener acceso a fijadores externos, por ejemplo, muchos tienen serias dificultades sociales, económicas, de vivienda. Por lo tanto, en muchos casos nos hemos arrepentido de hacer intervenciones agresivas porque las familias no lo soportan o los niños no lo toleran. Por lo tanto, tenemos graves problemas probablemente en nuestra realidad comparado con un mundo desarrollado. Pero esas brechas las debemos ir acortando con información objetiva que nos dé a nosotros la confianza de la toma de decisión. También ser realistas respecto a la condición familiar, recursos y expectativas, que es lo que les comentaba recién. Siempre trabajo en equipo interdisciplinario y concentrar los casos porque en realidad son pocos. En etapas tempranas, movilización gentil de contracturas. Si uno hace movilizaciones bruscas, primero produce dolor, terror, miedo en los niños, puede provocar lesiones, fracturas, y el uso de yeso sereo, ya sea en pie o en rodilla. Buscar el sedente, bipedestación o marcha según la habilidad y el alineamiento de cada paciente. Lo que ya habíamos hablado, las caderas unilaterales o contracturas deben ser tratadas antes de los 3 años, esos son como hitos, son puntos. Los pies deben ser tratados en el mismo periodo que las caderas. Las rodillas en extensión en el periodo de recién nacido. Las contracturas en flexión puede ser lo último que se corrija. Ojalá antes de los 4 años. Uso de órtesis para prevenir recurrencia de contractura durante la niñez y la adolescencia. Un caso clínico cortito, este es un paciente gemelo, un gemelo sano y este paciente con artrogriposis. Ingresa a los 4 años de edad a Teletón Santiago, con cadera luxada, rotación externa de abducción, las rodillas flectadas, los pies equinovaros, muy rígido, pero con columna flexible. Pasado el tiempo, el 2011, después de múltiples discusiones, en ese tiempo éramos todos jóvenes e inexpertos, se concluye que no tiene potencial de marcha. Se piensa realinear extremidades inferiores, pero con miras de uso de la silla de ruedas, cirugías de codo para manejar un poco la independencia y pensando en la propulsión de la silla de ruedas, pero tenía una situación sociofamiliar muy poco favorable, lo que hizo que pasara el tiempo, no se hizo ninguna cirugía, y se empezó a desplazar sobre sus rodillas, con rodilla flectada, rígida en más de 110 grados, sin ninguna posibilidad de movimiento, con lesiones cutáneas recurrentes, bursitis, heridas, hematomas, infecciones. Y se decidió en ese caso, en consenso con la familia lo pidió también, realizar una amputación, desarticulación de rodilla bilateral. Yo inicialmente no participé en este caso, pero le hicieron la primera desarticulación y el niño sangró, tuvo algunos problemas y dejaron la segunda por una segunda etapa y me tocó realizarla a mí. Y la verdad es que yo me moría de pena, no quería hacerlo, pero viendo al niño que él me pedía que le sacara esa pierna que no le servía, porque había visto a los niños en rehabilitación integral que tenían prótesis y hasta corrían, y él también quería,
bueno, ni modo, ya le habían sacado una, le habían desarticulado, y finalmente este joven camina con sus 2 prótesis, va al colegio, juega con el hermano, etc. Por lo tanto, no hicimos nada de lo que debíamos haber hecho, hicimos algo que nadie hace, pero finalmente el niño tuvo funcionalidad. Con esto no les quiero decir que una opción es la amputación, pero en algunos casos uno debe buscar estrategias para darle mejor función, de acuerdo con la familia, apoyado por psicólogo, por psiquiatra, con todo el equipo, dando sostén. Tenemos un segundo caso de una niña mayor que al revés, se le hizo de todo, se operó de los pies, se operó de las rodillas, se operó de las caderas y funcionó todo tan mal, tan mal, tan mal que quedó con unas extremidades rígidas, con flexión de rodilla, daba pasos, pero unos pies tan desarmados, duros y pequeños que le dolían, se hacían queratosis, úlceras, que ella junto con su familia pidió, que, pidió amputación y se le hizo una desarticulación de rodillas y hoy día es una adolescente que está en rehabilitación, yo diría que hasta feliz. Por lo tanto, tenemos los 2 extremos. En este niño que no se hizo nada y tuvimos que tomar una decisión desesperada, y en el otro caso que lo hicimos todo, pero parece que lo hicimos todo mal y también llegamos a la misma conclusión. Y por último, esta es una niñita con artrogriposis múltiple que este año entró a la universidad, pero con tan mala suerte que la pilló la pandemia, así que está en la casa muy guardada, haciendo una vida absolutamente normal con sus amigas en un mall, pasándolo bien, y esto es lo que nosotros esperamos en la medida que se puede, que los niños tengan potencial, que ocurra. Esto es lo que yo les quería contar de artrogriposis. Vamos a pasar al segmento de preguntas, pero antes les quería contar que el próximo webinar va a ser el 28 de julio, ecografía y diagnóstico de la displasia del desarrollo de la cadera, del doctor José Muñoz, de la Clínica de Preservación de la Cadera del Hospital Nacional de Niños de Costa Rica. Muchas gracias y espero sus preguntas. Muchas gracias, doctora Aravena. Estupenda presentación. Concuerdo con usted